CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa y bienvenidos a una nueva semana que Dios nos ha regalado para poder hacer las cosas de la mejor manera posible, siempre esforzándonos y siempre haciendo de nuestras actitudes las mejores posibles para así tener una cosecha durante la semana pues ideal y así pues nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida, nuestro entorno sea siempre el más idóneo para poder avanzar en los grandes temas que en lo pequeño y en lo grande tenemos incidencia, injerencia e influencia. Recuerde que entre todos hacemos país, entre todos hacemos democracia y por eso este programa se llama Red Democracia, Red Democrática, porque entre todos sumamos las mejores actitudes para construir la mejor versión de la Costa Rica en la cual queremos pues caminar y la que queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Jonathan Prendas Rodríguez les saluda y les invita a no distanciarse de la 89.1 FM en todo Costa Rica para poder disfrutar y aprender de un programa que es la consigna por la cual hacemos aprender entre todos, enseñarnos entre todos y generar la luz larga que nos pueda pues aclarar la ruta por la cual en los distintos temas tenemos que avanzar. No traemos la verdad absoluta, traemos posiciones técnicas, objetivas, científicas, que nos pueden ayudar a tomar las decisiones correspondientes, ya sea en el gobierno, ya sea en la Asamblea Legislativa, ya sea en las municipalidades, ya sea en asociaciones de desarrollo o ya sea en sus barrios, en sus casas y en sus vidas. Esa es la consigna con la cual el día de hoy trabajamos. De 10 a 11 estamos desarrollando este programa que también se transmite por @CRC89.1 Radio en Facebook y en Twitter y @Jonathan Prendas también en redes sociales. Al final, como siempre, igual que los otros 315 programas, los estamos colocando en el canal de YouTube de Red Democrática para que los pueda repasar y los pueda compartir, que es lo más importante, para que la información que aquí se emite no quede pues muy corto de extensión, sino que entre todos podamos compartirle a una u otra persona para poder entre todos aprender. El día de hoy tenemos como invitado especial a Alejandro Arias. Es un criminólogo especialista en conducta humana, especialista en comunicación asertiva, especialista en acciones oportunas para poder traer esa tranquilidad, esas buenos hábitos dentro del hogar, dentro de la sociedad y así generar pues acciones oportunas que impidan que la violencia intrafamiliar, en este caso que es el programa de hoy, pues suba de tono y pues primero que exista, después que suba de tono y después que se salga de control. Me parece que son los tres pisos que este problema tiene, que es un problema que está carcomiendo a la sociedad y que es un problema que día a día tenemos que enfrentar, máxime cuando hay partidos de fútbol. Ya vimos en los partidos de la final Saprissa-Alajuela que hubo un incremento sustancial de llamadas al 911, también en otros momentos del mes y que van coincidiendo con los días donde ya se dice ya no hay dinero y estamos estresados porque ya no hay qué hacer. Pues ahí hay mucha técnica desde la criminología para enfrentar estos picos de estrés, estos picos pues de preocupación para evitar que haya violencia dentro de las casas. Y ese es el tema, cómo sacar a la sociedad adelante desde una familia sana, desde una familia equilibrada y sin vestigios de la violencia intrafamiliar. Alejandro, bienvenido a esta que, como sabes, ya es tu casa, Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan. ¿Me parece, Alejandro,
Alejandro, no sé Sí, si me escuchas. Alejandro, está muy cortada la señal, no sé si sí, puedes señor. cambiarte de red o hacer alguna mejora en la computadora en la que estás, porque sí se escucha bastante cortado y no se te entendió el saludo y para poder tener una comunicación ágil. Vamos a darte un momentito para que puedas hacer los ajustes correspondientes o habilitar otro dispositivo tecnológico si así lo corresponde es necesario para poder trabajar este tema. Y es que lo hablábamos con Alejandro hace 22 días, cuando hablábamos del tema de la violencia social y que eso generaba pues episodios muy fuera de tono, con violencia, con homicidios, con femicidios que venían pues destacándose dentro del panorama la semana siguiente con especialistas como Laura, como Evo Lacuña, como algunos otros, como Diego, el sociólogo, veíamos todas las aristas de una sociedad que para unos está enferma y que para otros no, porque no todos tienen los mismos síntomas, pero que permite ver pues problemas que tenemos que tenerle muchísimo cuidado. Y es por eso que hoy estamos ya conversando con Alejandro para poder ver la otra parte del complemento de estos dos análisis de semanas anteriores y es qué podemos hacer para que la violencia intrafamiliar no se dé y para así sanear la sociedad. ¿Me escuchas, Alejandro? Sí, señor, no sé si ahora me escuchan mejor. Ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, reitero el muy buenos días a don Jonathan y a todos los que nos escuchan. Pues parte de la tecnología, ¿verdad? A veces La conectividad algunas es de las así. grandes falencias de esto del tema de la tecnología es que cuando se les mete cuesta un poco. Pero bueno, qué dicha que ya me escuchan bien. Y claro, como lo decía don Jonathan, ¿verdad? Hoy es un tema importante porque es darle continuidad a un tema que cada vez se convierte en el día a día de nuestra sociedad, pero en el día a día de cada una de las personas que inclusive comienzan a detectar signos de violencia dentro de la familia y que hoy se están manifestando cada día más en la sociedad costarricense. Alejandro, ¿qué podemos hacer para que no sé si es que está creciendo o si es que las redes sociales y la comunicación como la estamos viviendo nos hace más visible el problema que siempre ha estado, pero que nunca nos hemos dado cuenta? No sé cuál de las dos es, pero ¿cómo podemos hacer para bajarle el tono, no ocultando, sino solucionando el problema? Ok, vamos a ver, creo que más bien las sociedades, ¿verdad? Hoy en día han comenzado a tener una modificación en sus comportamientos y más desde el núcleo familiar. Hace unos días atrás hacíamos una analogía sobre si el verdadero problema son los homicidios, si el verdadero problema son los delitos que se están realizando en la sociedad y no lo podíamos ver como una forma de que ese es el problema. Realmente esa es la consecuencia de lo que está sucediendo. Cada vez que vemos más homicidios, cada vez que vemos más robos, más hurtos, más violencia, tipos de abusos y demás, eso es única y exclusivamente es una consecuencia de lo que realmente está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Se está quitando el valor de la familia. Posiblemente aquí está una de las principales grandes aristas de por qué hoy estamos en una sociedad más compleja, con mayor falencias, y es que la familia, que es la base fundamental de una sociedad, cada vez tiene más elementos que la desintegra y conforma eh, un desorden a lo interno y esto comienza a manifestarse. Hay que sumarles otros factores que están sumando a la sociedad, los índices de pobreza. Cada vez tenemos un índice que ha ido manteniéndose, sin embargo, no tiene, ¿verdad? Un porcentual de disminución. Esto también, que el índice de pobreza se mantenga no significa que la pobreza visualmente no crezca, porque no es lo mismo tener el índice de pobreza entre un 20 y un 22% hace 20 años que tenerlo hoy en día, donde tenemos mayor cantidad de población. Entonces, Exacto.
claramente aumentó, aunque porcentualmente la estadística nos puede decir que se mantiene. Esto ha hecho que la sociedad tenga una modificación de ser y en esa modificación pues se está comenzando a transgredir algunos valores fundamentales y por ende comenzamos a tener una mayor violencia o lo visualizamos. Antes tal vez no era tan notorio, ¿verdad? Porque los núcleos de familia eran más compactos, cada quien estaba en su casa, papá y mamá pues cuidaban de sus hijos, de toda la parte del desarrollo intelectual social. Sin embargo, hoy en día ya no lo tenemos así, ¿verdad? Hoy en día tenemos familias monoparentales, quien la cabeza de hogar es mamá o inclusive, ¿por qué no papá? Pero ¿qué es lo que pasa? Posiblemente son papás que para poder sacar adelante a sus hijos tienen que trabajar todo el día. Y entonces estamos viendo una gran falencia en lo que está pasando dentro del núcleo familiar y por ende esto es un estímulo que se está reflejando en la sociedad y ahí es el verdadero problema. Eso es lo que deberíamos de estar trabajando y preocupándonos cada una de las personas que atiende esta parte de lo que nos preocupa y que ahora nos ocupa. Exactamente, a eso iba. Normalmente estás en lo correcto, preocupan estos detonantes, preocupan estas condiciones donde casi no hay tiempo para estar en casa en muchos hogares, donde la niñera o es el televisor o la computadora o los amigos que están en la esquina de los parques, donde hay ciertos comportamientos que no hay manera de conocerlos porque no hay convivencia de esta forma, donde cuando hay convivencia, la tecnología es la que manda y a veces parece que nadie está en la mesa acompañándolos porque todo el mundo está metido en el teléfono, donde hay ciertos elementos que pueden generar esas distorsiones en el comportamiento social y en el trato entre iguales, ya sea hijos o ya sea matrimonio, y eso es preocupante, Alejandro. ¿Cómo podemos hacer para equilibrar, para calibrar, tal vez es la palabra, las relaciones dentro de una familia, dentro de un hogar y evitar que se den estos episodios? Porque hace un par de semanas nos acompañaba un experto en matrimonio, en familia, en consejero, y nos decía que lo principal es la comunicación, pero para poder comunicarnos tenemos que estar, porque si no, cuando estamos y nunca hemos comunicado, pues lo primero hay como roces normales entre personas que no son iguales entre sí. Claro, vamos a ver, usualmente, y tenemos que comenzar desde la parte más grande hacia lo más bajo, tenemos que entender que esto no se trata de solo una política pública, ¿verdad? A veces creemos que el Estado es el responsable de hacer absolutamente todo. O sea, mi seguridad depende del Estado. Y aquí es donde tendríamos que comenzar a comprender un poco la parte técnica. Hay que recordar que el Estado está compuesto por el gobierno y por la sociedad, ¿verdad? Y resulta que en la sociedad estoy yo como individuo. Entonces, ya desde esa composición tenemos que entender que yo como individuo que pertenezco a una sociedad estoy llamado a trabajar en temas de la seguridad. Y es que aquí es donde a veces también tenemos que preocuparnos. ¿De qué sirve toda una política, ¿verdad? Criminal, social, que nos permita perseguir, aprender, sujetar a personas al proceso penal, cuando realmente ya posiblemente esos factores que llevaron a esa persona a un tema de inseguridad, y lo estoy haciendo desde lo más general, tal vez para llegar a la parte familia, que es lo que también nos ocupa. Cuando ya tenemos una persona inmersa en el mundo de la criminalidad, del crimen organizado, del narcotráfico, de muchos grandes problemas que hoy estamos viendo, eh, comienza la política criminal, la política social, a interesarse por la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico. Y ahí es donde comenzamos a ver, hoy en día tenemos personas de 14 años que se han convertido en sicarios. Así es. Tenemos hoy en día cada vez mayor participación de personas menores a los 15 años
en temas de consumo de alguna sustancia ilícita o inclusive lícita, ¿verdad? Porque hablemos ya que el alcohol y el cigarrillo es una sustancia ilícita, pero no deja de ser una droga, ¿verdad? Entonces, comienzan a haber una serie de comportamientos y en muchas ocasiones me he dado cuenta, ¿verdad? Porque he logrado ir trabajando con algunos grupos focales, hay personas menores de edad que dicen, es que mi papá o mi mamá me facilitan el acceso al alcohol o me facilitan el acceso a un cigarrillo. Y entonces, cuando comenzamos a ver ese tipo de violencia, porque al final es un tipo de violencia, y nos vamos un poquito más a los centros educativos, ¿qué están diciendo hoy los profesores? Los niños, ¿qué hacen con sus tareas? Responden cualquier cosa, porque no hay una supervisión de sus padres. ¿Qué dicen en las aulas? Bueno, salimos de clase y nos vemos en el parque. ¿Y qué están haciendo en el parque? Tal vez hoy, y aquí nos tenemos que hacer una pregunta como adultos, como papás, ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos responsables para la supervisión de nuestros hijos? ¿Qué hace un menor de edad eh, en un parque sin que sus papás lo sepan? Y tal vez aquí no podemos culpar al 100% a los papás, ¿verdad? Porque, y si están trabajando, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces, vean cómo todo está conectado a una línea desde la familia hasta lo que es Estado. Aquí es donde nosotros tenemos que pensar que como adultos, como responsables, ¿qué son las manifestaciones de violencia que están sucediendo en nuestro hogar? ¿Verdad? Y como lo decía el experto en temas de comunicación, sí, pero hoy en día también es difícil comunicar, porque como sociedad nos estamos aislando, nos estamos separando y cada vez comunicarnos nos es más difícil. Y vamos, comunicar no es tener una conversación entre uno y otro, porque eso es tal vez la parte más fácil, ¿verdad? Cuando dialogamos y tenemos inclusive algún tipo de acción. Yo soy de los que creen que siempre en las grandes diferencias existen las grandes teorías, y esto debería ser un tema que sea parte de la comunicación dentro de la familia. Nosotros podríamos tener una pareja, estar casados, y no significa que tenemos que estar de acuerdo siempre en absolutamente todo de igual forma, pero sí deberíamos tener un consenso entre las partes que nos permitan llegar a un acuerdo beneficioso, en este caso para la familia, y comenzar esa supervisión hacia las personas menores de edad. ¿Por qué? Porque hay tal vez una frase que es muy trillada y mucha gente dice, sí, es lo trillado. Dice que la niñez es el futuro del país. Pero si hoy nos ponemos a ver y cuestionamos la palabra, posiblemente la gente dice, estamos condenados a un descontrol social. Estamos condenados a que terminemos todos inmersos en un mundo de la criminalidad. No necesariamente. ¿Qué tenemos que hacer? La recuperación de la familia, la recuperación de los espacios públicos, la recuperación de los entornos a raíz de lo que compone a la familia. Creo que ahí está el secreto. No solo hay que sumarle comunicación, ¿verdad? Tenemos que sumarle esos valores que podamos fortalecer desde la familia como un elemento social. Alejandro, hay elementos importantes de lo que estás diciendo y quiero sumarle otros. Hay momentos en los que el cansancio, el estrés, las disputas en la oficina, lo cargado de tengo que ir a trabajar y después tengo que ir a estudiar o, no sé, infinidad de situaciones que enfrentan cada hogar y resulta cada vez menos el tiempo que pasan juntos y obviamente detona esta falta de supervisión que está señalando, pero cuando llegan hay cierto grado de agresividad en algunos casos y comienza la bola de nieve de la violencia intrafamiliar, que puede ser psicológica o que puede ser física, a raíz de falta de dinero, a raíz de falta de tiempo de presencial, a raíz de no se están cumpliendo con las tareas del hogar, a raíz de los chicos no tienen las notas que se esperan,
a raíz de, y podemos seguir con puntos suspensivos agregándole el condimento a la bola de nieve, pero ¿qué se tiene que hacer o cómo se puede enfrentar desde lo social y desde la familia estos detonantes para tratar de minimizar estos cuadros de violencia que si le sumamos vicios, ya vemos lo que puede causar cuando vicios y enajenación casi, básicamente, a la hora de ver algún partido de fútbol que se olvidan que están parte de un hogar y empiezan ya a obtener cuadros de violencia física. Ok, vamos a ver, ahí hace una relación muy interesante porque esto ha sido un tema histórico y voy a comenzar como de atrás hacia adelante en lo que consultabas, porque cada vez que hay una final de fútbol, la línea de emergencias, el 911, aumenta la recepción de llamadas por violencia intrafamiliar, ¿verdad? E inclusive hay que ser un poco más honestos con esta situación. Resulta que lo que se está denunciando usualmente son las violencias físicas. Usualmente no se utiliza la línea para llamar y decir, me agredieron emocionalmente, me agredieron psicológicamente. ¿Por qué? Porque las personas han percibido que violencia es únicamente el golpe. Exacto. Y entonces, a pesar de, hemos visto, y es muy interesante porque he visto en algunos otros momentos que inclusive cada vez que se hace la transmisión de un partido de final, la televisora, los equipos hacen un llamado a la no violencia, ¿verdad? Que se disfrute sanamente del deporte. Claro, aquí es el tema donde le sumamos el estrés de la empresa, el estrés del día a día, el estrés con los hijos, el estrés con la pareja, el estrés de que no tengo un trabajo, y entonces se comienzan a sumar y le sumamos un detonante muy importante que es el consumo de algunas sustancias, ¿verdad? Y contemos que aquí pueden pasar sustancias lícitas e ilícitas de igual forma. Todo esto es un conjunto de situaciones que sucede desde la parte del ser humano y tenemos que entender una parte, y creo que aquí me voy a meter, voy a intentar no ser tan técnico para que me puedan entender, pero es una explicación criminológica. La criminología siempre ha establecido de que hay una composición biológica, psicológica y social, por las cuales las personas podrían tener un X comportamiento. Y este comportamiento, vamos, no siempre tiene que ser delictivo, ¿verdad? Lo asociamos siempre a la parte, pues nos interesa estudiar los fenómenos, pero también los comportamientos devengan a personas que, pues, entre comillas, se comportan de la forma normal que la sociedad ha establecido. Esta tipo de teoría de la criminología establece que las personas pueden tener alguna situación biológica que le permita ser mayormente más violento. Ejemplo, y tal vez las personas dirían, ¿cómo es esto posible? ¿Verdad? Justamente, ejemplo, y lo dejo para que las personas que nos escuchan también se hagan como la consulta a sí mismo. A veces hemos tenido la oportunidad de estar con una persona que presenta hipertiroidismo. Esto es una enfermedad biológica, ¿verdad? Que es tratada médicamente, pero a veces no lo sabemos, las personas no están diagnosticadas de que tengan hipertiroidismo, pero resulta que están comenzando a tener picos emocionales muy abruptos. Puede que de un momento a otro esté muy feliz, de otro momento al instante está muy enojado, inclusive puede estar muy triste, depresivo, llorando, y nosotros no podríamos creer que esto se tenga que asociar a un tema de una glándula en el cuerpo humano. ¿Y qué pasa cuando una persona se pone sumamente agresiva, ¿verdad? Por esta situación? Pues genera violencia. Ahora, posiblemente no está asociado a que quiera generar violencia, sino que un estado de hormonas en su cuerpo está detonando este pico de violencia. Desde la parte psicológica, bueno, también tenemos una explicación, ¿verdad? Esto pues le depende más a los psicólogos porque son los que se encargan del estudio de la conducta. Sin embargo, los criminólogos vemos el comportamiento y hay una relación directa asociada entre conducta y comportamiento, porque todo sucede en primera instancia en nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, claro, cuando ya existe una disfunción a nivel psíquico y hablemos de algún tipo de trastorno de la personalidad y demás, que
todos tenemos un rasgo de un algo, ¿verdad? Yo siempre les explico a las personas, a veces acomodamos las cosas de colores, de orden de tamaño, y no pisamos líneas al caminar y tal vez no le hemos prestado atención, pero eso es un pequeño rasgo de la personalidad y resulta que dentro de esos pequeños rasgos también pueden darse elementos de violencia. Y ahora hablemos de la parte social. ¿Cuánto influye lo social? Y esto es asociado inclusive a lo que veníamos hablando o lo que preguntaba sobre los problemas, los factores que inciden en la casa, en el trabajo, inclusive hasta un partido de fútbol. Es sumamente creíble que a veces las personas entre sí dicen, bueno, pero es que los problemas de la casa se quedan en la casa, no los llevas al trabajo. Y los problemas del trabajo no los puedes llevar a la casa. Pero esto es literalmente imposible, porque no sos dos o tres personas al mismo tiempo. Eres una única persona en la cual influye absolutamente todo. Te influye un mal día en tu trabajo, un buen día en tu trabajo, un mal día en casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con tu pareja. Todo tiene una forma y a lo último tenemos que entender que nosotros los seres humanos somos personas sociables. Aunque a veces nos dicen, ay, no nos gusta estar con otras personas. Mentiras, siempre tenemos una relación directa con alguien. ¿Y cuál es la primera manifestación de una sociedad? Nuestra familia, nuestra casa. Se convierte en nuestro entorno seguro, nuestro espacio íntimo en donde yo puedo interaccionar con otro individuo, que ya sea mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mi pareja, mis hijos, o con las personas que simple y sencillamente vivamos. Bueno, entonces, hay que comprender en primera instancia que tenemos que identificar y aceptar que somos personas sociables, que tenemos influencias a que algo nos pueda afectar tanto psicológicamente, biológicamente y socialmente. Una vez que hemos identificado eso, también viene el paso de qué momento tengo que pedir ayuda. Cuando yo ya identifico que hay una explosión de emociones, ¿verdad? A veces las personas te dicen, ay, es que tienes poca inteligencia emocional. Pero si ya estamos viendo que hay otros elementos que podrían detonar la violencia en una persona, pues aquí es donde tenemos que identificar si nuestra pareja, si nuestros hijos, si nosotros mismos estamos teniendo picos de violencia y ahí es donde deberíamos solicitar a alguien profesional que nos ayude. Y hay que recordar que inclusive la salud mental, visitar un psicólogo, visitar un psiquiatra, no tiene nada que ver con estar bien o mal desequilibradamente psíquicamente, sino que es parte de nuestro chequeo rutinario. Así como cuando vamos al médico a que nos hagan un hemograma para poder revisar triglicéridos, colesterol, diabetes, todas estas situaciones, la salud mental es uno de los elementos pilares para una buena y sana convivencia, inclusive dentro de la familia. Alejandro, esa salud mental y esa inteligencia emocional, ¿te parece que en Costa Rica son tratadas de manera seria, responsable por parte de la sociedad? Es decir, tenemos la cultura de entender que eso es parte importante de nuestro comportamiento y que tenemos que darle el mantenimiento oportuno, o más bien la evidencia arroja y señala que más bien caminamos a nuestro criterio muy personal de lo que consideramos cuerdo, correcto y sano, y es por ahí por donde nos estamos metiendo un autogol en la violencia intrafamiliar, en la violencia social y en todos los demás ámbitos en los cuales vivimos. Me parece que en este punto la sociedad no ha comprendido la importancia de la salud mental. Es más, a muchos todavía el hacerte un chequeo médico inclusive se convierte en un tema tabú, ¿verdad? Hay algunos puntos de algún tipo de chequeo médico que, ejemplo, dentro de una manifestación de un movimiento social como es el machismo, y no hablemos del machismo solo como la manifestación de un hombre, porque el machismo es un movimiento social que es practicado tanto por hombres como por mujeres. ¿Verdad? Dentro de ese elemento machista, todavía creemos que ciertos tipos de chequeos son tabús
Y dentro de ese está el tema de la salud mental, ¿verdad? Si usted le recomienda a alguien visitar a un psicólogo, lo primero que te dicen es que no está loco. No, y se Sí, enoja. ¿perdón? Y se enoja. Sí, y comienzan porque crees que lo estás ofendiendo. Y peor aún, si le dices que un psiquiatra, ¿verdad? Sí, porque ya todo el mundo sabe pues que el psiquiatra va más a fondo de la situación. Entonces, si le dices a alguien, vaya al psiquiatra, es como si usted le estuviera diciendo, vaya internese a un centro de salud mental. Y las personas creen que eso está mal. Y realmente no está mal. Es más, otro de los grandes tabús que existen es el tema de la terapia familiar. ¿Verdad? Cuando una familia, en apariencia, entre comillas, creen que van bien, a veces hay algo que no está bien. ¿Verdad? Porque hay manifestaciones, hay pequeñas cosas que nos molestan de nuestra pareja. Bueno, la entrevista anterior que teníamos, hablábamos de los famosos no negociables. ¿Verdad? A veces, ¿qué tanto he dejado de percibir esas situaciones dentro del núcleo familiar que nos hacen inclusive vulnerables a ciertas situaciones? A veces decimos, sí, tenemos buena comunicación, ajá, y tal vez ven un tema y se enojan y lo discuten y se faltan el respeto. Eso no es, uno, comunicación y mucho menos es abarcar el problema. ¿Verdad? Entonces, cada vez, pues lo estamos viendo y lo estamos notando más en la sociedad, cada vez hay un comportamiento más marcado. Y vamos a ver, tal vez las personas dicen, bueno, ya pasó 4 años de la famosa pandemia, el famoso encierro, pero ¿qué fue lo que más nos arrojó la pandemia del COVID-19? Que Temas de nadie se salud conocía. mental. Que nadie se conocía. Exacto, ¿no? Y vamos a ver, creo que una de las grandes manifestaciones que se dio fue el desespero del encierro con tus mismos familiares. Ahí cuando te diste cuenta qué hacía tu papá, qué hacía tu mamá, qué hacías tu pareja, qué hacían tus hijos, te dabas cuenta que realmente lo que acabas de decir, no se conocían. O sea, vivíamos bajo la misma casa, compartíamos quizás el buenos días y el buenas noches, porque ya lo demás se volvió secundario. ¿Cuántas familias hoy en día cenan juntos? Y tal vez alguien diría, pero es algo tan absurdo, tan poco importante. Quizás ese momento de una familia a la mesa, sin un celular, sin un dispositivo, en donde somos el tú a tú, nos permita poder entender quiénes somos, qué estamos haciendo, qué nos gusta. Pero hoy eso no pasa. Hoy muchos están en su habitación, inclusive para comunicarse entre sí, hasta un mensaje por WhatsApp se ponen, eh, y eso comienza a desvincular el valor de la familia. Comienza a haber una desvinculación social, porque si ya yo dentro de mi familia no tengo una sana convivencia, ¿cómo podría convivir adecuadamente en una sociedad? Y eso nos lleva al punto de cuando se dan estas situaciones y aún así hay que conversar los puntos de hipersensibilidad o de tomárselo las cosas a pecho, genera puntos más prontos de violencia y generan pues esos episodios que no se quieren ver porque nadie tiene esa paciencia con el entorno inmediato que permite tener situaciones manejables del problema en sí. Sí. Aquí es importantísimo fomentar la comunicación, ¿verdad? A veces es reiterativo y tal vez las personas dicen sí, pero bueno, la comunicación es esencial y elementos de comunicación compone un receptor y un emisor, ¿verdad? ¿Qué es lo primordial en la comunicación? Dejar escuchar a la otra persona, darle su tiempo, diga lo que tiene que decir. Una vez que esa persona termina, pues yo podría tomar el rol de emisor y poder transmitir lo que a mí me molesta. Pero ¿qué es usualmente lo que pasa? En un mal medio de comunicación, ninguno de los dos
o ninguna de las personas que están involucradas se dejan conversar. Y cada vez que eso va generando, pues va generando pues más enojo, más frustración y por ende esto detona a picos de violencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero que pasa? Que levantan una mano. Hoy puede ser que se levanta la mano, ¿verdad? No te golpea, pero ya hay un signo de violencia, ya hay una posibilidad de que esto pueda llegar a suceder. ¿Qué tenemos que esperar para que suceda? El golpe, ¿verdad? Entonces, aquí es esencial que las personas comprendan que lo primero que tenemos que lograr es, uno, es el respeto entre las personas, el respeto como pareja, como padres, como hijos, y a partir de ahí, pues trabajar en esa construcción que nos permita fortalecer los valores de la familia. Sin duda alguna, cada vez que logremos hacer eso, cada vez que cada padre esté más involucrado en qué hacer de sus hijos, que tengan conocimiento. Y vamos, si aquí les preocupa y se cuestionan de que mi hijo dice que yo le violento su privacidad, tenemos que tener claro que mientras que sea una persona de edad, los únicos responsables legalmente son sus padres. Y no significa de que no les enseñe que tienen derecho a reclamar también su privacidad y demás. Significa que mientras que yo sea tu padre o sea tu madre, tengo el derecho también a preocuparme por lo que estás haciendo. Una muy buena comunicación entre padres y hijos, hay un gran fortalecimiento en los elementos de relaciones sociales. Ahora, quizás, quizás este es un criterio más propio mío. Alguien podría no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero también tenemos que entender que el papá y la mamá no es el mejor amigo de su hijo. Es una persona de autoridad, es una persona que guía, es una persona que puede demostrar amor, cariño, ternura, protección a sus hijos, es una persona que le puede dar la confianza a su hijo o a su hija para que esta personita apenas le suceda un algo, porque hemos centrado la violencia entre la parte familiar, ¿verdad? De lo que sucede en la casa, pero si en medida de lo posible en la casa todo está bien, pero si nuestros hijos están sufriendo de algún tipo de acoso en la comunidad, en la escuela, eh, ya los que viajan a un colegio en autobús, en el autobús, ¿verdad? Esa confianza en nuestros hijos que nos permita poder identificar cuando algo le está sucediendo y poder ser la persona que respalda, que garantiza y que cuida de su integridad física, emocional y psicológica. Hace unos días atrás, una colega me conversaba de que a su hija le estaban haciendo bullying en el centro educativo y que ya su hija no quería ni siquiera ir por miedo a lo que le iban a decir. Y resulta que pues ella en su profesión, ¿verdad? Porque cualquiera diría, vamos, es también una criminóloga, ¿cómo lo identificó? Porque conoce a su hija, porque le ha dado la base de confianza a su hija, para que entonces cuando identificó que algo en su comportamiento de su hija no estaba bien, pudo sentarse, preguntarle, hacer un vínculo de confianza en ese momento y identificar que algo estaba pasando en el centro educativo, apersonarse al centro educativo y ver el tema de una posible situación de acoso o del famoso bullying. Hoy en día, eso es lo que deberían hacer nuestros adultos, nuestros papás con sus hijos. No hay quien los pueda conocer mejor que sí mismo como papás. Entonces, ser congruente con las situaciones, ¿verdad? Nos permite entonces poder identificar anticipadamente situaciones que después nos podrían llegar a generar un mal mayor, que es lo que posiblemente hoy la sociedad está viendo, ¿verdad? Más personas menores de edad involucrados en delitos mayores. Hace unos años atrás, quizás unos 10, 15 años atrás, no podemos decir que las personas menores de edad nunca han estado involucradas, pero era un delito menor, ¿verdad? No era tanto como lo que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo inclusive bandas criminales
que se dedican a la venta del servicio del sicariato. Ni siquiera se dedican al narcotráfico o crimen organizado. Son bandas que se dedican a vender sicariato. O sea, cada vez las personas tienen más acceso a un problema mayor y quienes más están participando de este tipo de bandas son personas menores de edad. Ujú. Alejandro, y eso es preocupante porque la sociedad comienza su decadencia cuando las nuevas generaciones, lejos de prepararse para tomar el rol de ejecución del país, pues empiezan a desviarse a un camino incierto, inseguro y que puede acabar con su vida en pronto tiempo, como ya lo hemos visto en otros programas. Dentro de todo lo que estás hablando, el, podemos verlo desde el punto de vista de la prevención que hay que hacer dentro del hogar para prevenir los episodios de violencia intrafamiliar, porque si no tenemos esos checks de prevención, cualquier familia puede ser objeto de episodios lamentables de violencia. Y el segundo es lo que colegas tuyos han generado el de la prevención, que es generar el ambiente propicio, los pilares y los fundamentos para que la prevención tenga y cale a más a profundidad y tengamos productos y frutos más sanos. Cuando hablamos de este conglomerado, este conjunto de elementos, prevención y revisión, eh, ¿cuál es el secreto para poderlo hacer desde el punto de vista del hogar y así evitar que lleguen esas semillas de violencia a germinar dentro de la casa? Claro, vamos a ver, a mí me encanta bastante hablar sobre temas de prevención y promoción, ¿verdad? Porque a veces también tenemos que entender que la prevención son aquellas acciones que yo tomo Ujú. para poder combatir la posible consecuencia de un hecho. Y cuando hablamos de prevención, estamos hablando de las herramientas que le podemos brindar a la sociedad, a las personas, para que una vez que se identifiquen estas acciones, podamos ser sostenidas a través del tiempo y que las mismas personas lo tengan que replicar. Inclusive la misma prevención habla no de que yo como profesional siempre voy a estar ahí para guiarte, sino que yo como profesional vengo, te enseño a identificar, a accionar, a combatir, y usted a través del tiempo va a tener la capacidad de poder identificar, accionar y combatir algunos de estos elementos. Sin duda alguna, cuando hablamos de elementos de prevención, tenemos que entender, y era anteriormente también lo decía, no hay nadie mejor que los mismos papás que conozcan a sus hijos, ¿verdad? Aquí menciono una frase de mi mamá y ella dice, mis 3 hijos son como los dedos de la mano, todos son diferentes, pero no hay quien mejor los conozca que yo misma, Así es. ¿verdad? Entonces, pues todos sabemos quiénes son nuestros hijos, cómo están, qué les hace bien. Entonces, no podemos ser personas tampoco ciegas a que cuando nuestros hijos tienen un comportamiento no aceptado, y no hablemos delictivo, desde el hecho en el que no es aceptado un comportamiento porque se ve como una falta de respeto, los primeros que están llamados a corregir esa acción son los adultos, son los papás. Y eso es una de las primeras acciones de prevención, aunque tal vez la gente diga, ¿por qué? Claro, porque cuando usted corrige a su hijo, y vamos, corregir a su hijo no está asociado al maltrato físico, ¿verdad? Está asociado a que usted tiene que poder sentarse con su hijo y explicarle que toda acción tiene una consecuencia, que ante esa falta pueden suceder muchos escenarios de consecuencias. Y entonces le comenzamos a dar herramientas a esos niños o a esas personas para que les permita entender que cada acción va a ir acompañada inclusive de una consecuencia. Que esa consecuencia podría ser positiva o negativa según el comportamiento que estemos teniendo. Pero entonces, trabajar elementos de
Corrección de conductas, y insisto, no se trata de la violencia física, eh, se trata de elementos de guía, de apoyo, de corrección, que le permita a esa persona menor de edad o a cualquier persona identificar que algo en su entorno podría causar un daño mayor. A veces las personas hacen un mal creyendo que estaban haciendo un bien, Exactamente. y relativamente eso pues le va a generar una consecuencia mayor. Y cuando ya hablemos más bien de otros elementos, ¿verdad? La comunicación es esencial, eh, el poder identificar zonas seguras, ¿verdad? Decirle a una persona menor dónde está su zona segura, permitir que el mismo sistema te ayude con algunas acciones. Recuerdo hace unos años atrás la gran discusión de si se tomaban o no las famosas guías sexuales dentro de la educación. ¿Verdad? Y que muchos padres decían, no, es que la educación sexual de mi hijo la tengo yo. Claro, lo que pasa es que era muy notorio para ese momento un gran alza en los embarazos juveniles, ¿verdad? Entonces había el Estado, el gobierno como tal, se tenía que preguntar si en verdad esa educación sexual se estaba teniendo en casa. ¿Qué pasa? Era un tema tabú, ¿verdad? ¿A cuántas mamás les costaba hablar con sus hijas de su primer periodo menstrual? ¿A cuántos papás inclusive les costaba hablar con sus hijos de un tema del cambio físico que tiene el cuerpo tanto de un hombre como de una mujer? Son cosas que posiblemente las personas dicen, eso no afecta en la sociedad, eso no afecta que mi hijo se pueda convertir en una persona antisocial. Claro, tal vez lo vemos en la parte generalizada y no lo encontramos, pero cuando comenzamos a fortalecer esas pequeñas cosas que consideramos no afectan, créanme, son los pilares esenciales de la prevención. Ahora, si nos vamos a elementos de prevención, cuando yo ya identifiqué todos estos factores y le permití a mi persona menor de edad o a cualquier persona cómo lograr identificarlos, ahora sí puedo hacer acciones de prevención. O sea, te brindo una herramienta para que cada vez que te sientas en riesgo, sepas cómo puedes accionar, a quién puedes asistir, eh, a quién le deberías de tener la confianza para tocar estos temas, y a partir de ahí entonces generar esas estrategias que nos permitan el fortalecimiento individual. Aquí hay que entender también esa parte de lo social, que es un poco ambigua la comparación, pero si yo como individuo no estoy bien, muy posiblemente no voy a estar bien con la sociedad. Entonces, lo primero que debo de trabajar soy yo como persona. Cuando yo me sienta dentro del valor necesario para conformar una sociedad, sin duda alguna me voy a convertir en una persona, y no me gusta encasillarlo en una persona de bien, porque eso quiere decir que si usted no está acorde con todo lo que dice la sociedad, vas a estar en lo mal. Y no es necesariamente así. Pero cada vez que usted como individuo se sienta bien, física, psicológica, emocional, y por qué no hasta espiritual, aquellos que creen en un tema religioso, cuando todos estos pilares están bien en usted como un individuo, muy posiblemente te conviertes en una de las personas con mayor productividad en una sociedad. Y ser productivo en la sociedad no significa que usted tenga que tener un título o ser alguien para la sociedad. Significa que puede ser esa persona que inclusive con una palabra de apoyo le ayude a otra persona a tener un mejor día. ¿Verdad? Algo que he aprendido, nada más para cerrar esto, yo paso todos los días por un peaje y me he topado personas que están molestas en su trabajo, y con un simple muchas gracias, bonita tarde, esa persona le cambia. Y lo sé porque me he topado a una muchacha que un día me dijo, ¿te puedo decir algo? Sí. Un día usted pasó y me dijo, muchas gracias, bonita tarde, y tenía la peor tarde de mi vida, pero me hiciste reflexionar. Y a veces creemos que eso es insignificante, pero posiblemente le estás ayudando a otra persona a tener una mejor percepción de su vida en ese momento. Total y absolutamente de acuerdo. Las pequeñas acciones hacen grandes edificios porque
es ladrillo a ladrillo como construimos una muy buena sociedad, y de eso se trata el programa de Red Democrática, Alejandro. No solo ver la sociedad como un todo y verlo tan grande como que yo no puedo incidir porque ya estás demostrando que con un simple comentario sí se puede, sino también desde el hogar y cómo podemos ayudarle a las distintas personas dentro de una casa a tener calidad de vida y tener la visión de poder salir adelante de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Alejandro, por un programa lleno de enseñanza, de lecciones y de ejemplos, que es lo que más nos gusta acá en la producción de Red Democrática. Yo estoy encantado de poder acompañarles. Creo que la forma en la que podemos llegar a las personas es a través de plataformas como estas, ¿verdad? Donde más allá de llevar información veraz que le permita a las personas identificar cuándo inclusive podemos ser violentados, inclusive, ¿por qué no? Cuándo podemos ser las personas que hagan ese cambio social. Y cierro nada más con lo que estabas diciendo. Las pequeñas cosas son las que modifican al mundo. A veces creemos que nosotros no tenemos la capacidad de poder modificar el mundo, pero desde el momento, y eso se lo dejo como una reflexión a las personas que nos escuchan, desde el momento en el que podemos cambiar la vida de alguien, así sea la menos persona indicada, nunca sabemos cuándo en verdad le estamos cambiando la posibilidad de un mal día a alguien, con una palabra, con un gesto, y también se vale nosotros tener malos días. Eso no está escrito en una piedra que eso no tiene que ser así, pero tenemos que ser capaces de tener esa resiliencia y poder ser personas que mejoran la calidad de vida de la persona que está en nuestra casa, del vecino, de la persona que inclusive pasa con los camiones recolectores de basura por cada uno de nuestros hogares. Cada pequeña acción suma a la recuperación de el Costa Rica que teníamos para muchos o del Costa Rica que queremos para la gran mayoría. Así es, Alejandro, muchísimas gracias de nuevo por la participación, y a ustedes, amigos que han estado en la 89.1 FM y también en plataformas digitales escuchando minuto a minuto este programa. Mañana más información en Red Democrática para construir la sociedad en la cual queremos vivir. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa.